Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado y este es un correo que nos hacen favor de mandarnos a contacto@elsantuario.org y me parece muy interesante que no nada más va dirigido al santuario, sino que va dirigido al auditorio, a quienes nos hacen el favor, el honor de visitarnos, de ayudarnos a informarse y a informarnos nosotros mismos todos los días. Saludos cordiales. Primero que nada, este correo lo dividiré en dos partes. La primera, al santuario, y la otra, si lo consideran prudente, a el auditorio, a los que visitamos el santuario.org. Dicen que uno puede defenderse contra las críticas, pero contra los halagos está uno indefenso. Nunca había escuchado la frase, pero me parece sumamente interesante. Así que por lo mismo les quiero comunicar a ambos. Considero que el trabajo que hacen todos ustedes es digno de admiración y respeto, sobre todo en este mundo tan ruin, con la bonita ideología de muchos mexicanos, legados de nuestros honorables gobernantes. El hecho de que el santo se haya autodeportado por persecución política para poder seguir informando me hace llegar a la conclusión que verdaderamente quiere un cambio, y por lo tanto los que seguimos también. Por eso mismo el santuario cada vez crece más, lo que explica la nueva política de autocensura, entre comillas, por parte del mismo. Más que una política de autocensura, yo lo veo como una política de enfoque, en la que se dirigen esfuerzos para lograr un objetivo realista. Siguiendo esta línea realista de ideas, considero que existe una alta probabilidad de que se avale la imposición por parte del narcotribunal electoral. Eso nos deja ante dos sopas: responder de manera violenta o buscar maneras más inteligentes de solucionar el problema. Ahí me gustaría eliminar la palabra más, o buscar maneras inteligentes de solucionar el problema. De alguna manera, para una solución rápida, entrecomillada evidentemente, quizá la primera opción suena viable. Sin embargo, como dice el santo, y creo que tiene razón, ningún movimiento armado ha sido útil en la historia de México. Yo agregaría, qué buen punto nos da aquí, yo agregaría, ninguno ha sido tan útil como debería. El gran problema que visualizo con esta opción, la opción del levantamiento armado, es que muchas de las personas que pudieran tomar ese camino son estratégicas para lograr un verdadero cambio en México. Por otro lado, al final creo que serían pocos, ya porque la gente tiene miedo de perder lo poco que tiene, sí, que fue el miedo que se inspiró con la campaña del 2006. Factor que también usó el PRI para sus fines, por supuesto, sin mencionar que el mayor problema de la realidad que tenemos es nuestra propia idiosincrasia como país. Aquí sintetizo a Grisel. Coincido también con ella en que tenemos que despertar para no enfocarnos en el materialismo de hoy en día. Esto fue lo que entendí el día que ella transmitió. Corríjanme por favor si me equivoco. En donde discrepo con ella es en el método. Yo soy de la idea de que no es suficiente despertar las conciencias en su sentido espiritual. Creo que es más importante despertar la racionalidad de las personas. Mientras Grisel habla de metafísica, yo prefiero hacer analogías con disciplinas más racionales. Lo anterior, debido a que pienso que la metafísica hace uso de herramientas similares a las que usa la religión. Por algo se llama metafísica, la cual a mi punto de vista es partícime precisamente del apagón racional. Ahí tengo que estar de acuerdo, lo siento, que existe entre las mentes de los mexicanos. Como declaraba Nietzsche, la religión sirve para dar respuesta a las preguntas que otras disciplinas no pueden responder y para dar identidad a una cultura. Yo solo la limitaría exclusivamente a eso. La religión, y eso ya lo digo yo, me parece que es muy valiosa a nivel antropológico, pero a nivel racional, híjole, ahí sí tenemos problemas. Quizá en este párrafo demuestro mi ignorancia del tema, yo no creo. Si es así, le agradecería a Grisel me ilustrara más. Coincido con el santo de que nadie tiene la verdad absoluta, nadie la tenemos, pero pues definitivamente tenemos que tratar de tener una verdad lo más fundamentada posible y cambiar cuando nos demuestran que es una pendejada. Creo que esas ideas que tengo coinciden más con las de Ragna.
Leyendo la columna Ragna, creo que tiene razón en el sentido de que los votos del PRI tienen una proporción directa con la ignorancia del mexicano. Aquí quiero hacer otra precisión. Sí, no estoy diciendo que no, pero a lo que me refiero es, como no sabemos exactamente cómo votaron los mexicanos, se nota que en donde hay más ignorancia, más falta de preparación, más falta de educación, es donde le metieron más al fraude, ya sea metiendo más votos o porque de plano la gente fue tan sonsa que votó por la ignorancia. El mexicano seguirá siendo ignorante mientras no libere su mente. Por esa razón también existe el rezago educativo actual y por esa razón somos un país consumidor en lugar de un país productor. Fuimos un país productor, pero ahora esos productos les gana dinero el extranjero, no nosotros. Ante esta problemática tengo varias sugerencias y una propuesta. Pienso que el santuario, además de informar, debe enfocarse en cambiar la ideología de los mexicanos. Y creo que lo estamos intentando, pero sigo leyendo. El ser un medio de información, análisis y síntesis que inculque en su auditorio estas características. Y yo insisto, creo que es lo que estamos intentando. El hecho de que vayamos más allá con esos síntesis y análisis es de alguna manera una invitación para que la gente haga lo propio. Y ahí es donde creo que hemos caído en un exceso, y lo digo en sentido totalmente de autocrítica, en que se ha eliminado del chat a gente que nos pone en tela de juicio, sí, de una manera a lo mejor un poco agresiva o un mucho agresiva, pero en lugar de banear, pues tenemos que debatir. Ya cuando se pasan y de plano están aquí nada más para insultar a los demás, pues yo no veo otra, lo siento, pero ahí sí, con permiso. Pero es un proceso definitivamente perfectible y en el que estamos trabajando y tenemos que trabajar. Se oye muy mamón, pero todos juntos. Estamos todos del mismo lado. Afortunadamente la mayoría, si no es que todos los que estamos en el santuario, sabemos que la imposición, la ignorancia y la corrupción, obviamente todos representados por la televisión, son los principales enemigos. Los enemigos no están de este lado. Y no podemos además eliminar a los enemigos. Tenemos que racionalizarlos, tenemos que hacerlos pensar, no racionalizarlos, hacerlos pensar no es lo mismo. Para quienes hayan leído un poquito de Jung o de Freud, habrán entendido la idiotez que acabo de decir. Pero bueno, dice, siendo realistas, el santo y los santuaristas no pueden ser todólogos, ni tener poderes sobrehumanos para dedicarse totalmente al santuario. No le estoy quitando mérito, por el contrario, son personas que tienen todo mi respeto y admiración, pero tiene toda la razón. No podemos saber de todo, es imposible. El problema es que para poder hacer frente a lo que viene, sea lo que sea, tienen que crecer más. Si no, se corre el riesgo de caer en la intrascendencia, y la intrascendencia le hemos llamado el autoconsumo. Que ese gran banco, esa gran audiencia que nutre al santuario y que se nutre del santuario, se convierte en un gran ciclo y no crezca. Esto es muy preocupante, porque en ese momento caemos en la intrascendencia, caemos en que nada más nosotros somos los que nos estamos aplaudiendo y ya, y no. El chiste es, vamos a abrir todavía más fronteras y aceptar mucho más las críticas, porque esas críticas inteligentes nos pueden nutrir de dos maneras: que nosotros podamos elucubrar formas de arguir más eficientemente, o si esas críticas son más poderosas que lo que nosotros estamos esgrimiendo, bueno, pues entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Dialogar no se trata nada más de convencer, o mejor dicho, dialogar no se trata de convencer. Dialogar, verdaderamente dialogar, se trata de sí, yo trato de plantearte mis argumentos, que son los que le dan forma a nuestro colectivo, con todos los elementos posibles, y si tú tienes argumentos contrarios, bueno, vamos a ver literalmente de qué cuero salen más correas. De preferencia sin agarrarse a madrazos, de preferencia. Afortunadamente, miren, cuando esto se trataba nada más de un enmascarado loco, me valían madres los insultos, pero el hecho de que a mí me valgan madres
no quiere decir que le tengan que valer madres a todos los demás santuaristas. Si ustedes se han fijado, de hecho, el único que habla con leperadas y agresiones y bueno, y de la manera tan golpeada soy yo. Prácticamente, bueno, Santa Hermila también. Pero en general los santuaristas son muy mesurados, muy moderados, muy correctos. Y hablan y se expresan con mucho respeto. Cuando les pican la cresta, pues se va perdiendo tal respeto. Pero bueno, seguimos con esto. Seguimos leyendo. En estos momentos el santuario podría considerarse un eje para lograr cambios reales. Yo creo que todavía no, nos falta crecer más. Nos falta de entrada recuperar esa posición en internet que teníamos terminando a la mitad del mes pasado. Actualmente el santuario sigue siendo el blog más leído de México, sin embargo, no es el medio de información más leído. Está entre los primeros 10, pero falta mucha chamba. Bueno, más que chamba, falta más difusión. Una difusión que sí podríamos sacar de dinero, de empezar a publicar el santuario, como lo hicieron algunos otros medios para dispararse de la nada, aunque no tuvieran contenido, pagando menciones en Facebook, bueno, pagando publicidad en Facebook, pagando publicidad en Yahoo, pagando publicidad en MSN. Creo que en una de esas lo vamos a tener que hacer, pero primero definitivamente tenemos que crecer como estructura, y una vez con una estructura firme, bueno, poder a lo mejor pensar en ya una inversión monetaria para dar para anunciarnos. Pero bueno, esto en ningún momento quiere decir que nos vamos a convertir en una empresa, ¿eh? Nunca, jamás. Eso es un hecho. Bueno, en estos momentos el santuario podría... Esto último es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Hablas mi idioma, definitivamente. Por esto mismo sugiero que deberían convocar a personas que colaboren con el santuario para extender sus alcances. Vamos, concretamente lo que sugiero es hacer el santuario una especie de radiodifusora por internet. Igual y suena medio fumada mi idea, pero si fueran más, se podrían informar más y mejor. Otra idea sería colocar una sección de denuncias hechas por tu auditorio y o una sección de análisis. Algo que, y yo estoy de acuerdo con todo esto, sin embargo tenemos un problema estructural, literalmente, coyuntural podríamos incluso llamarlo, pero tenemos este problema que efectivamente, mira, a mí me encantaría que pudiéramos volver a ser 35 santuaristas, como llegamos a ser en algún momento. Pero se pierde el orden. Si algo se ha logrado con las nuevas reglas del santuario es que uno puede entrar al santuario y ya va a saber qué encontrar. No se va a encontrar de repente una nota con 26 faltas de ortografía que no tiene ninguna fuente, que es un rumor completamente injustificado y es una pendejada que hemos llegado a publicar cuando el orden no se ha seguido. O todo, bueno. Es un hecho que tenemos que crecer más como equipo y tenemos que tener más gente, pero pues primero necesitamos ordenar a los que tenemos. Y este problema también de secciones es que el esquema que nos da Blogger no permite, sin un webmaster in-house, que podamos tener secciones eficientemente administradas. Yo creo que sí necesitamos esto de las denuncias. Me ha gustado mucho que la sección de los mails ha funcionado para esto de las denuncias, pero se nos quedan muchas en el mail. Y esto pues evidentemente es incómodo. Esto de la radiodifusora, Afrodita lo quiso implementar, pero yo no creo que sea tan poderoso. Puede ser, pero miren, hay que ver quienes ya lo han hecho. Y no quiero demeritarlos para nada porque ha sido gente que ha trabajado por ya muchos años más que nosotros. Estoy hablando de Radio AMLO, estoy hablando de Radio La Nueva República, que han hecho grandes esfuerzos por tener estas radios todo el día. Y yo creo que es mejor esta concentración en la noche, que ha sido una concentración al grado de que ya no cabe.
Eso es un hecho, ya necesitamos transmisiones que no sean de 5 horas al día. Sí, muy probablemente ya necesitamos que sean transmisiones a lo largo del día. Y por ese lado sería interesante, si a alguien le llama la atención, si podemos organizar dentro del santuario la forma en que se haga, pues no sé, un santuario en la tarde con otro locutor. Yo no podría, es impensable, es imposible, a menos que el resto realmente se fuera, que pudiéramos vivir de esto, que no es el caso. Por lo menos todavía, insisto, nunca vamos a hacer, si esto llega a ser para que se pueda subsistir del santuario, sería, insisto, como una organización no gubernamental y de ninguna manera como una empresa. Pero bueno, vamos a revisarlo definitivamente, puede ser interesante. Ya son demasiadas las notas que no se pueden tocar, demasiados los mails que no se pueden tocar, porque es demasiada información. Puede ser una idea muy interesante ampliar el horario del santuario, de manera que a lo mejor se empiece a transmitir a las de 2 a 4 o no sé, a las 5 de la tarde, a lo mejor que haya una persona que dé las noticias de 5 a 6, se haga esta pausa hasta el sonidero de las 8, no sé, se me ocurre a mí, vamos a revisarlo. De alguna manera, así también se contribuye a crear, bueno, espérenme, quizás los domingos, sí, ya me estoy adelantando, otra idea sería colocar una sección de denuncias hechas por tu auditorio y una sección de análisis. Quizá los domingos sería útil también hacer mesas de análisis entre los miembros del santuario, y como siempre incluyendo al público del chat. Esto nos ha faltado mucho, Creo que nos hace falta mucho estas mesas de análisis que hacíamos antes. Necesitamos ponerles los nuevos horarios. Estos programas, el martes creo que no, bueno, a la gente le gustó mucho y no a toda, ese es el problema. Tenemos que ver cómo nos acomodamos con estos nuevos, programas, y si tenemos mejor que ampliar el horario para estas mesas de análisis. Como siempre, obviamente, incluyendo al público del chat. De alguna manera, así también se contribuye a crear en las personas esa actitud inquisitiva. Y mientras más seamos las personas que pensemos, y sobre todo las personas que cuestionemos, más podremos hacer pensar a otros. A mí me gustaría apoyar a este proyecto del santuario escribiendo columnas de análisis. No me puedo comprometer con más debido a las actividades cotidianas que tengo que realizar. Sin embargo, no me niego a apoyar alguna cosa si la situación lo permite. No sé si mis ideas verdaderamente pueden ser útiles, yo creo que sí, pero no lo sabré hasta que no las haga saber. Soy ingeniero en electrónica, estudié en el mismo sistema que el santo. Somos borregos salvajes del TEC. Últimamente me he hecho más grillero por la situación en el país de los últimos meses. Estuve callado mucho tiempo, como la mayoría de los borregos salvajes lo estuvimos por mucho tiempo. Porque me aislé al ver que no había individuos como los del Yo Soy 132. Exactamente, carajo, porque eso es lo que nos enseñan en el TEC, o por lo menos a las generaciones anteriores, las generaciones de hace 10 años. Nos decían que cuidadito, cabrón. No, eso de la grilla es otro lado, no, eso es nada más para los licenciados que se van a sus pedas y se van a hacer sus corrupciones con los del PRI o los del PAN o los del PRD. Eso no es para los inges, no, los inges pónganse a chambear y cuidadito con protestar. En mi primer semestre en el TEC tenía una maestra que se supone que debería de dar las clases en inglés, una maestra de matemáticas. Tenía el inglés más espantoso que pudiera tener Enrique Peña Nieto, y de matemáticas tal vez sabía más que yo, pero no mucho. Entonces, pues yo estaba acostumbrado, yo viví prácticamente toda mi secundaria y todo en la UNAM, aunque no era alumno, pero mis padres siempre de allá. Entonces yo estaba acostumbrado no al conflicto, sino a la exigencia de que las cosas debieran de funcionar como se dice que funcionan. Y me puse en primer semestre de prepa en el TEC. Me pongo a recopilar firmas para darle no para darle en la madre, para exigirle a la directora de la preparatoria: oye, ¿cómo es posible? Nos estás cobrando la mitad de un huevo y nos sales con que esta señora que nos cobra un chingo ni nos enseña porque no sabe hablar inglés
y no sabemos ni lo que está diciendo porque pues no se puede completar nada. Bueno, la gente no quiso firmar. Así, estaban de acuerdo, pero la gente no quiso firmar. Y a mí me agarraron de bajada todo el semestre y casi me reprobaron, siendo que pues yo tenía que mantener un promedio alto por la beca o por lo que fuera, para aspirar a tener un promedio pues que fuera valioso. Me dejaron claro que en el TEC no se puede hacer eso y no lo volví a intentar porque siempre la reacción era aplastar. Entonces, y por eso, no sé si por eso honestamente, pero mi contacto con mis contemporáneos actualmente, bueno, y de antes desde el santuario, nulo. De hecho hubo una reunión que me llama mucho la atención, una reunión de ex biculturales, ex bicuchos. Y pues sí, fui muy mamón, la verdad, porque abiertamente les dije, es que miren qué interesante, hace 3 años que salimos de la prepa, estábamos ya en la carrera, yo no estaba con ellos, yo estaba en Monterrey. Decía, y miren, teníamos mucho de qué hablar cuando compartíamos, ahorita no tenemos absolutamente nada de qué hablar. Y no los volví a ver a muy pocos. Pero en general sí, el TEC es un sistema que te aplasta. Por eso me llama tanto la atención que a pesar de que este sistema que te hace no pensar, no exigir en función de la grilla que le llaman, que le pudieran llamar, las generaciones actuales del TEC no son así. ¿Por qué? Por el poder de la información. No estoy diciendo que el TEC haya cambiado. Los que cambiaron fueron los alumnos. ¿Por qué? Por el quinto poder de las redes sociales. Porque tienen la suficiente información para no ser una bola de huevones como los que fuimos todas las generaciones anteriores. Mis respetos a los actuales graduandos y graduados o graduantes del sistema TEC de Monterrey y evidentemente a todos los demás miembros del Yo Soy 132. Pero bueno, dice, estuve callado por mucho tiempo, me aislé al ver que no había individuos como los del Yo Soy 132 o ustedes, los santuaristas, que en verdad se dan cuenta de la realidad en México. Al ver ahora que la realidad es otra, quiero aportar algo para lograr el cambio de esta. Les comento esto último para expresarles mi confianza. Yo les rogaría que me brindaran la suya, sé que es difícil por este medio, ya que no existe un contacto real con ustedes, pero sí, eso sin mencionar los 4 que les pueden poner los peñabots. Dicen que para muestra un botón. Por esto mismo me gustaría compartirles un análisis acerca de lo que... ay Dios, ¿dónde estoy? De lo que les he platicado en las líneas anteriores. La idea es que si a ustedes les parece bien, el santo me hiciera el favor de leerlo a su público, y si a ellos les parece bien, me dieran la oportunidad de publicar mis análisis en el blog. Si no es posible, pues bueno, les agradezco el tiempo invertido para leer este correo. Les deseo mucha suerte con el santuario, les reitero mi respeto y mi admiración, así como también les recuerdo, cabrones, prohibido rendirse. Saludos atentamente, NeoZX. No sé por qué, pero me huele a santuarista nuevo. Yo supongo que me está escuchando Marjorie y Goku, ojalá se pudieran poner de acuerdo con él, porque me parece que es definitivamente material santuarista, aunque es un hecho, sí, tenemos que tomar ciertas precauciones como siempre, pero me parece muy valiosa esta invitación. No sé, a lo mejor me estoy adelantando, a lo mejor es que estoy de buenas, pero bueno, vamos a leer este análisis del pensar mexicano que escribe NeoZX. En México, desde temprana edad, se nos enseña a las personas que uno va a la escuela para salir adelante y ser alguien en la vida. Al reflexionar sobre esta idea se puede dar uno cuenta que tiene un fin pragmático y orientado únicamente a resultados más que a razones, totalmente de acuerdo. Obviamente, a la edad de ingreso de un niño de primaria es difícil que éste se cuestione sobre la validez de dicha afirmación. En filosofía existe un problema muy interesante, conocido como problema de la realidad, que básicamente plantea que no todos percibimos el mundo de la misma manera, es una cuestión biológica incluso.
Para afrontar ese problema existen diversas disciplinas que intentan dar respuesta a las diversas facetas de la vida del ser humano. Y bueno, sigue el texto que yo supongo que a lo mejor ya Marjorie ya lo publicó. Pero bueno, vamos a dejarle... Bueno, vamos a darle paso a otro mail porque si no, no vamos a ir con el chat y me la van a mentar con justa razón. Por lo pronto, pues vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este chico, a NeoZX, otro borrego salvaje, más salvaje que borrego, me da mucho gusto. Hola Santo, ¿qué tal? Te ruego si pudieras mantener mi identidad en secreto. No, enseguida voy a dar todos tus datos, tu nombre, de cuál calzas y cuántas uñas te faltan. Te escribo porque no sé qué hacer. Esta noticia la recibí aproximadamente un mes. Un conocido le platicó a mi madre acerca de una visita que hizo a la propiedad de su abuelo en la Sierra de Guerrero. Al llegar, sus vecinos le informaron que fuera a ver la propiedad de su abuelo, pues le informaron que había gente que estaba metiéndose en la propiedad. Al llegar, nuestro conocido nos dijo que le abrieron la puerta unas jóvenes que él tomó por estudiantes. Le preguntaron que de qué contingente venía, a lo que él respondió pues que esta era su casa, que por favor se salieran. Las jóvenes hablaron con quien parecía ser el líder, quien lo hizo pasar, y al entrar vio una cantidad enorme de armas apiladas y personas, en su mayoría muy humildes, vestidos con ropa de manta y sombreros, que cargaban armas, así como niños. Dijo también ver muchas camionetas. El líder le informó que eran perredistas, que no estaban de acuerdo con la situación postelectoral, y trató de convencer a nuestro conocido de que les prestara su casa, pretextando el bienestar nacional. Mi conocido intentó deslindarse del problema. Hay que dejar aquí también muy cosas en claro. Fíjense las dos sopas tan terribles de esta situación tan grave. Según la nueva ley de extinción de dominio, el Estado mexicano puede llegar a esa casa en cualquier momento y al dueño de la casa expropiarle la casa y meter a la cárcel a todos los que estén allá adentro. Si lo vemos por el lado, vamos a liberar la patria a la manera zapatista, pues, híjole, hay mucha gente que diría, es que tiene que apoyar a esta causa. Vamos a dejarnos mientras esa cuestión ética y esa cuestión económica incluso en mente mientras seguimos leyendo. Pero el líder no cedía a dicho deslinde y le dijo que necesitaban el lugar, pues su contingente y todos los demás que había en el país se preparaban para entrar al DF el 15 de agosto. Este miércoles, hoy mismo, leía un texto en donde se preguntaban por el porqué de estas nuevas bandas, los llamados reggaetoneros en el Distrito Federal. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué están armando desmadre? ¿Y por qué traen armas? Ya se les encontraron armas de fuego. Desgraciadamente esto se puede sumar, o puede ser parte de lo mismo. No sabemos si esto es una verdadera insurrección. Luego de negociar con ellos, el líder aceptó irse de su propiedad, pero le informó que no sería de inmediato, sino en otra fecha. Le pidió les trajera costales de azúcar y frijol y prometió irse de la vivienda. Bueno, es una negociación, es un diálogo real. Estoy muy preocupado. No he tenido el valor de decir esto de manera abierta, excepto a algunas amistades muy cercanas. No sé cómo manejar la situación. Quiero creer que no eran perredistas, sino del EPR, y tiene toda la razón. Es lo más probable. El EPR, hay que recordar que se mueve mucho en Oaxaca, se mueve mucho en Guerrero, se mueve mucho en Michoacán, y han afirmado que son incluso los reggaetoneros, se habla que son los reggaetoneros del DF que están promovidos por gente del PRD,
o del EPR, que de alguna manera ha dicho que se identifica con el PRD, aunque no sean perredistas. Y sí, pueden ser miembros del EPR aprovisionándose, o tal vez incluso narcos que se excusaron con periodistas. Yo no creo que sean narcos, ahí sí lo dudo muchísimo, porque si hubiera sido narcos no hubieran aceptado la negociación. Yo dudo que sean narcos, yo creo que eso pues por lo menos es tranquilizante. El EPR tiene iniciativas y tiene una lógica muy rescatable, sin embargo, perdónenme, pero yo no puedo apoyar al EPR porque está a favor de la violencia. Y desgraciadamente, como bien nos dijo el señor Neo, ningún movimiento armado en México ha tenido los verdaderos resultados que esperaba tener. Tal vez si pudieras difundir esta información por si acaso, no se puede tomar algo así a la ligera, no, definitivamente no, es gravísimo. Y si resultara cierto esto del ataque al DF el 15 de agosto, este miércoles, podría ayudar a muchos a prevenirse. ¿Sí? Sí. Miren, vamos a ser muy claros. Y vamos a tomar el análisis directo y no le vamos a sacar la vuelta. ¿Qué pasa si verdaderamente el EPR quiere lanzarse a tomar el Distrito Federal por las armas, o por lo menos a entrar al DF armados el 15 de agosto? No se van a ir contra la gente, no, de acuerdo. Pero el baño de sangre puede ser probablemente hasta bueno, es irremediable todo baño de sangre, pero pues sí, peligroso, es para meterse a sus casas. Y el hecho de meterse a sus casas, como en tiempos de la revolución, es ahí donde vamos, por lo que no podemos apoyar ningún movimiento armado abiertamente, ni por debajo, ni por detrás tampoco, ni por debajo del agua, porque en la revolución, ¿qué pasaba? Ok, estos ideales revolucionarios tan bonitos de Zapata, de Villa, bueno, vamos a pensar que realmente todos sus ideales eran fabulosos y que eran superhombres y que eran los dioses, que no eran, porque eran hombres con muchos errores y con algunos aciertos, o al revés, pero el caso es que eran personas y eran equivalentes de alguna manera a narcos de aquel entonces porque eran forajidos, porque estaban fuera de la ley. Y aunque hayan tenido las mejores intenciones, se metían a las casas, así como lo hacía también el ejército, se metían a las casas para aprovisionarse. ¿Por qué? Porque en guerra, en una verdadera guerra, como estas que pudiera ser la que podría tal vez estar planeando el EPR, no lo sabemos, es una posibilidad según este valiente testimonio. En esas situaciones de guerra es válido meterse a las casas, a robar, bueno, a aprovisionarse, a meterse a las casas a violar, a meterse a las casas a dormir y a hacer de facto o hacer este narcoestado fallido todavía más fallido. Esto es de lo que tenemos que estar preparados. Ahora, no estoy diciendo es que entonces vamos a agarrar armas para defender. ¡No! Lo que tenemos que hacer es estar muy abusados. Si el EPR quiere entrar armado al Distrito Federal, lo único que podemos hacer nosotros es meternos a nuestras casas o incluso podríamos hacer otra cosa, tomar las calles, pero sin armas. ¿Por qué? Porque hasta se puede aprovechar que ellos están usando un movimiento armado. Nosotros no, nosotros tomamos las calles sin armas y aprovechamos la debilidad del narcoestado fallido en la que están metiendo estos señores y nosotros verdaderamente presionamos. No lo sé, definitivamente lo que tenemos que estar es muy atentos y movernos en función de la información y movernos de la manera más inteligentemente posible. Tomar las armas nunca ha funcionado. Y hay que ponernos también en el lugar de estas personas, que según la descripción de este testimonio, pues son personas que no tienen nada que perder, que están tan golpeadas por el sistema
totalmente irracional de distribución de la riqueza en este país, que de agarrar una pistola y tratar de recuperar un poco de dignidad por las armas o no tener nada, pues pueden preferir el camino de las armas, lo cual garantiza una matanza, no garantiza que vaya a subir, que se vaya a elevar la calidad de vida de nadie, pero es el razonamiento bajo el cual se puede entender que probablemente el EPR pudiera. Yo espero que no, o sea, honestamente espero que simplemente haya sido una mentira que le hayan dicho al conocido de este testigo y bueno, de esta colaboración, y espero, bueno, estar abusados, yo espero que no. ¿Existe la posibilidad? Sí, por supuesto que existe. El EPR no es un mito, el EPR existe, así como existe el EZLN, que no son afines, a pesar de que tienen algunas ideas concurrentes. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. No, es que hay otro mail que creo que es muy valioso. Perdonen, vamos a alargar un poquito y el santuario para darle paso al chat, pero sí quiero leer este mail que también tenemos aquí en el santuario, de los importantes del día de hoy, de los más importantes, porque obviamente que desgraciadamente se nos quedan otros que, pues híjole, me da mucha pena. Hola Santo, llevo escuchando ya desde hace unos meses el santuario y tengo la fortuna de hoy buscar el contactarte para presentar un testimonio que lamentablemente es una prueba más del apoyo unilateral del pendejo nacional por parte del corrupto y el ineficiente gobernador del narcoestado fallido de México. Erubiel, eres un pendejo. El corrupto gobernador de este estado, el más ineficiente del país, o Prilandia, como gustes llamarlo, utilizaba una cuota de los trabajadores del Estado de México para financiamiento de la narcocampaña de Peña. Este consistía en aproximadamente 500 pesos mensuales que les arrancaban de su cheque a los funcionarios del Estado de México, o al menos eso me mencionaron en la plática. Yo sé esto porque mi tío es trabajador de la CAEM y a él le pedían que cada quincena aportara mediante el director de la dependencia, que él era el que hacía pasar el botecito a los trabajadores, así como usar los mismos trabajadores para llenar los eventos de acarreados del PRI, ya fuera en horas de trabajo o fines de semana, pidiendo que asistieran con la familia completa. Intenté asistir a uno de estos acarreos, pero era clara la orden de no fotos, no videos, además de que se entregaban las aportaciones, además de que se entregaban las aportaciones de 100 pesos por la asistencia, lo cual está medio contradictorio, ¿no? Si le están pidiendo 500 pesos de su mensualidad, ¿por qué les regresan 100? Pero bueno, puede ser que les estén dando 100 porque les están dando 100 no nada más a los funcionarios, sino a los acarreados. Eso lo podría ser explicable. Y claro está el refrigerio obligatorio, la torta, el sándwich. Mandé ese mismo testimonio al PRD para aportar un granito de arena a la lucha, así como el asistir a las marchas y movilizaciones, aunque en mi familia se molestan por esto. Dicen que, bueno, soy objeto de críticas y además agresiones de mis tías y mi padre, que están obsesionados a que dejemos las cosas como están y nos dediquemos mejor a trabajar para mejorar la sociedad. El discurso ridículo de la televisión, como si a ver, y volvemos a lo mismo. A ver, vamos a pensar, ya no se manifiesten, pónganse a trabajar. A ver, ¿desde cuándo hacerle caso a estos pendejos de ponernos a trabajar como burros, como lo hemos hecho siempre, nos ha ayudado en mejorar este pinche país? Nunca. Pues entonces hay que seguir haciendo lo mismo para que tengamos los mismos pinches resultados. Nada. Carajo. Pinche Televisa. Y hay gente que realmente se la cree. No hay, bueno, la definición de idiota es la misma definición de loco. En un principio, obviamente, que se han deformado. Un idiota, un loco, es una persona que pretende tener resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Cómo chingados las viejas pendejas de las telenovelas y los que siguen esa
tontería de adiestramiento, pretenden que mejoremos un país repitiendo lo mismo que hemos venido haciendo 191 años y que no ha funcionado. No, pónganse a trabajar, ya no se manifiesten, porque así vamos a garantizar seguir igual. Y como estamos muy bien, pues qué padre. Bueno, dice, para mejorar la sociedad, discurso de cada momento que me pueden insultar a todo, y a todo esto me ha dejado una pequeña reflexión en una pregunta. ¿Quién es Peña? Mi respuesta, a mi juicio, Peña es más que nada un pelele de los máximos capitalistas del país y del mundo. Una persona que no tiene sentido común ni el más mínimo sentido de la educación, que no tiene la menor idea de lo que es la política, eso es muy claro, que no sabe qué es la política, es un faccioso, que no tiene la menor idea de las leyes humanas o simplemente no tiene en su podrido cerebro el concepto de humanismo ni de humanidad, que no conoce la tolerancia, arraigado en los fantasmas de un pasado tenebroso que quiere revivir, y sobre todo un personaje que no puede servir al pueblo porque no tiene sentimientos, y la ideología del pueblo simplemente es un enemigo mortal para el futuro esperanzador de nuestro México. Muchas gracias de antemano, espero salgamos adelante, pues más nos vale haciendo las cosas diferente. Si hacemos lo mismo, pues vamos a recibir la misma mierda. Y hasta la victoria, perdona mi mala gramática y mi redacción, me esmero lo mejor que puedo en estas cuestiones de antemano. Muchas gracias, don Marcos, que nos hace favor de hacernos llegar este mail. Regreso en 55 segundos, voy a robarles un espacio al sonidero para platicar un rato con el chat. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.